Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Cercanos a las promesas de Dios. La Iglesia Monte Sinaí los saluda con la paz de Dios, amados amigos y hermanos que nos acompañan el día de hoy a través de este medio, esperando que la palabra del día de hoy sea de grata bendición para su vida y que siga hablando el Señor a su corazón. Rogamos en el Señor que puedan seguir el diferente contenido que se suben a través de las redes sociales en Facebook y YouTube de la Iglesia del Señor. Y en este día daremos continuación a esta maravillosa carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 13, el cual nos dice de la siguiente manera: Pero ahora, en nuestro Señor Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesús. Y antes de comenzar, oremos a nuestro Padre, que sea Él mismo hablando a nuestra vida el día de hoy. Los invito a que podamos inclinar nuestro rostro ahí donde te encuentras. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder buscarte. Gracias, amado Señor, porque tenemos la bendición de poder alabarte aún en esos momentos. No importando las adversidades, no importando los problemas, tú nos sustentas, nos fortaleces. Gracias, Señor, porque el día de hoy tenemos la hermosa bendición de poder escuchar y aprender tu palabra. Enséñanos el día de hoy a comprender las maravillosas promesas que tú tienes para con los que te obedecen y te aman. Te damos gracias por la vida de cada uno de los oyentes el día de hoy. Te adoramos, te glorificamos, amado Dios. Que la palabra que el día de hoy se hablará sea sembrada en el corazón de cada una de las personas que la escucharán y que dé fruto a su debido tiempo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre te damos la gloria y la honra. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Anteriormente hemos visto que la nación de Israel se había olvidado de Dios y el Padre despertó a celo a su pueblo Israel, haciendo este llamado a los gentiles. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Romanos capítulo 11:11. Digo pues, ¿han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. De esta manera, viene el aclarar una vez más que nosotros no somos los gentiles, sino los del pueblo de Ismael, y que el llamado del apóstol Pablo fue a predicar a los gentiles, es decir, la unión de dos pueblos, Isaac e Ismael. La palabra de Dios nos dice que el ministerio de San Pablo fue hecho a los gentiles en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Asimismo, podemos ver que el llamado de San Pablo lo afirma una vez más en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 8. Si tú tienes la palabra de Dios ahí donde estás, te invito a que puedas abrir la porción de Efesios capítulo 3 versículo 8 y que por medio de la palabra puedas darle lectura. Y dice de la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre honra su palabra, y Dios honró la promesa que le dio a Abraham de que su descendencia nunca prevalecería. Es por eso que el Señor levantó a Pablo para poder ir a predicar a este pueblo. Y esta promesa que se le hizo a Abraham se realizó grandiosamente mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes del nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel y se les consideraba ajenos a las promesas de Dios. No había esperanza para ellos. Pero la sangre del sacrificio del pacto del Señor Jesús unió a los gentiles creyentes junto a los judíos, es decir, la unión de dos hermanos. Gloria al Señor. El primer hijo y el primogénito. ¿Cómo es esto? Ciertamente, te puedes hacer la pregunta de que por qué se le conoce a Israel como el primogénito. Pero si Ismael fue el primer hijo. Sí, Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero aun siendo ese el mayor, en él no estaba la promesa, ni la primogenitura, sino en Isaac. Por eso, San Pablo menciona en este versículo que estamos analizando, el versículo 13. Pero ahora en el Señor Jesucristo, es decir, no había otra forma que el sacrificio en la cruz que podría haber unido a los gentiles a las promesas de Dios. No había. Y es que la palabra nos dice que tanto estos pueblos como el resto de la humanidad quedó separada de Dios debido al pecado, y no había una ofrenda aceptable total que pudiera para redimir los pecados y estar limpios ante Dios. Pero el Padre, por amor a cada uno de nosotros, envió a su Hijo unigénito para proveer un sacrificio aceptable para poder reconciliarse con Él. Gloria al Señor, porque ese es el acto más sublime y de un amor verdadero que solamente Dios pudo habernos dado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. No podía haber perdón sin derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la sangre representa la fuerza vital de la vida. El sacrificio implicaba cambiar una vida por otra,
Es decir, se requería que la vida pagara las deudas de los pecados. Esto se realizaba por medio de sacrificio en animales. Esto lo podemos analizar en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Sin sangre no podía haber expiación. Por ello, el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo cumplió los requisitos del antiguo pacto de redención y redime completamente la vida del hombre para ser perdonados totalmente por Dios el Padre. Gloria al Señor. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 9, del versículo 14 al versículo 15. Cuanto más la sangre para ser perdonados totalmente por Dios. Cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y más adelante, en el versículo 20 nos dice, de este mismo libro: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Gloria al Señor. Gloria al Padre, porque por medio del sacrificio de su Hijo unigénito hemos sido perdonados. El Señor Jesús, por medio de su sangre, restauró la relación entre los hombres para con Dios. Por ello, nos hace mención en el texto áureo, una reconciliación. ¿En qué parte de tu vida necesitas una reconciliación? ¿En qué parte de tu vida aún no has hecho las paces? Tal vez en tu hogar, tal vez entre tus hermanos, tal vez en tu matrimonio, o tal vez con tus hijos o tus padres. El Señor, por medio de su sangre preciosa, restauró la relación en todos esos aspectos ya mencionados. Tal vez tú pienses que no puede haber una restauración en tu familia, que no te puedes llevar bien con tus hermanos, que no puede haber una restauración en tu matrimonio o con tus padres o con tus mismos hijos. Pero el Señor ya lo ha hecho posible por la sangre de su Hijo. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Aceptarlo en nuestro corazón. Y sigue diciéndonos en este versículo 13 del capítulo 2 de esta carta a los Efesios: habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesús. Pero, ¿a qué nos ha hecho cercanos el Señor Jesús por su sangre? Ciertamente, a una relación y restauración para con Dios.
Pero si hablamos primeramente de los gentiles, fueron hechos cercanos a las promesas y bendiciones de Dios para su pueblo. Esto también se refiere a que fueron hechos cercanos a la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos los que estaban, incluye a los gentiles, pero también a nosotros, a todos los que hemos creído en Dios y lo hemos aceptado en nuestro corazón. Existe una maravillosa promesa. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador. Somos un injerto a su pueblo amado. De igual manera, pero somos llamados hijos por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así como este pueblo que llamó después de su nación amada, asimismo fuimos llamados nosotros por amor y somos cercanos a un nuevo pacto, a una nueva creación, a una nueva oportunidad, a una nueva vida. El ya no vivir para el pecado y los placeres del mundo, sino para poder disfrutar de las bendiciones y promesas de Dios, porque en el Señor son nuevas las cosas, porque en el Señor somos nuevas personas. El Señor dice su palabra, que olvida nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo echa a lo profundo de la mar, nos limpia, nos redime. En este día, tú que estás escuchando esta palabra, nos recuerda el Señor una vez más que por su preciosa sangre somos cercanos a Él. Dios anhela que cada uno de nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él nos ofrece. Ya no podemos ni debemos decir, si quiero aquella bendición en mi vida, tengo que pagar el precio. No, el Señor con su sangre saldó nuestra cuenta, pagó tus pecados y los míos, y te ha hecho cercano a ese milagro que esperas en tu vida. Te ha hecho cercano al Padre para darte lo que necesitas y anhelas. Antes, en el Antiguo Testamento, solo uno podía entrar al lugar santísimo y estar cerca de la presencia de Dios. Pero ahora, gloria al Señor, gloria a Dios, estamos cercanos a Él, a sentir su presencia, a sentir sus abrazos, sus caricias. Estamos cercanos para poder descansar, para poder hallar oportuno socorro, para poder tener esa palabra de aliento que necesita nuestro corazón, para poder hablar con Él, para poder sanar, para poder disfrutar de ese profundo amor. ¿Qué más podemos pedir? Si la sangre derramada del Señor valió la pena para poder tener esa cercanía con el Padre y gozar de las grandiosas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amamos a Dios. Ahora somos cercanos, ya no un pueblo excluido. Ahora tú que has aceptado al Señor en tu corazón, eres cercano a las promesas de Dios. El Señor nos hace una pregunta el día de hoy. ¿Qué promesa estamos esperando en este momento? Dios nunca falla y Él en su tiempo ya lo cumplió. Y como dice el salmista, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Solamente tenemos que aguardar los tiempos del Señor, esforzarnos en su obra, alentarnos por medio de la oración, de la palabra, porque son momentos maravillosos, y esperar, porque en el tiempo del Señor ya se ha hecho, ya se cumplió la promesa que estás esperando. Así como Abraham, Dios le había dado una promesa y la cumplió. Solamente tenía que esperar los tiempos de Dios. Esperemos, y mientras esperamos, esforcémonos y alentémonos para poder proseguir. Y si tú aún no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy puede ser el día en que puedas ser salvo, en que puedas aceptarlo en tu vida. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Con quién no te has reconciliado? Tal vez puede ser también con ti mismo. El Señor ya lo ha hecho todo por medio de su sangre. No dudes más. El Señor está con nosotros. Y el día de hoy, agradezcamos por su palabra. Agradezcamos que Él nos ha dado la oportunidad de saber una vez más que Él ya obró. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, amado Padre, porque no hay cómo pagarte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Por esa preciosa sangre, Padre, nos has dado libertad. Nos has hecho cercanos a las promesas que tú tienes para los que te aman. Gracias, amado Padre, porque aún siendo inmerecedores de tu amor, de tu salvación, tú no las diste por medio de tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy la palabra que has puesto en el corazón de cada uno de nosotros dará fruto a su debido tiempo. Gracias, amado Padre, porque por medio de esa sangre preciosa ahora somos cercanos a ti. Podemos venir confiadamente a ti, Señor, y saber, Padre Santo, que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos los darás. Gracias, Padre, porque aún en esta tierra hemos de gozar las grandiosas bendiciones que tú tienes preparado para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Gracias, Padre, porque tú nunca llegas tarde, Señor. Te agradecemos, amado Dios, por todo, Padre, por todo, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, amado Dios, toda la honra, Señor,
y toda la alabanza. Digno eres tú. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor ha hablado hoy. Aprendamos a gozar de las grandiosas bendiciones que nuestro Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Él nos ama y anhela que cada uno de nosotros podamos disfrutar de ese profundo amor. No olviden, amados oyentes, seguir las diferentes predicaciones que se están subiendo a través de este canal y también en la página de Facebook, la cual nos encontramos como Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, AR, Monte Sinaí. No olviden que pueden compartir y suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido en este canal, porque será de grande bendición para ustedes y para su familia. Los invitamos a que si tienen alguna petición de oración, no olviden en dejar sus comentarios o incluso mandarnos un mensaje por vía Facebook. Nos uniremos en oración. No olvidemos que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de nuestro Señor, Él está ahí. La paz de Dios.